Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Un miércoles más que estuvimos en oración, cada cual en nuestra casa, pero damos gracias que en un mismo espíritu nos podemos juntar y orar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y como siempre lo hacemos, además de orar los miércoles, también le dedicamos un tiempo a la Escritura, a poder estudiarla, escudriñar, qué ver lo que Dios tiene para nosotros. Y dice Isaías 43, verso 1, y ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Y este pequeño mensaje está basado en que Dios es nuestro formador. O sea que no solamente como Padre nuestro está allí para contestar nuestras oraciones, porque realmente como cristianos estamos siempre enseñando a que oremos y Dios nos va a contestar. Pero Dios no está solamente, mire querido, para contestar nuestras oraciones, para darnos aquello que necesitamos, sino que también está para formarnos. Como Padre nuestro que está en el cielo, nos va a formar. Así que pidámosle en este día, de todo corazón, que Él esté formándonos, que forme ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Y vamos a tocar 5 pequeños puntos en los cuales vamos a ver cómo Dios nos forma. Porque quizá nos esté formando y no nos hayamos dado cuenta. Pero en estos puntos que vamos a ver en esta noche, nos vamos a dar cuenta que Dios a diario nos está formando. Forma ese carácter todos los días de nuestra vida. Podemos ver un ejemplo en la vida diaria y en la naturaleza, en los árboles. Los árboles crecen. Los árboles son pequeñitos cuando son plantados. Nosotros aquí en nuestra ciudad hemos visto en algunas avenidas hace unos años atrás cómo habían plantado ciertos arbolitos. Y hoy, luego de pasar los años, los vemos, ya son grandes, son altos, sus troncos ya son de otro grosor, porque dice que a medida que pasan los años se le forma un aro más en los árboles, de a poco ese tronco se va engrosando, las raíces a través de los años también van formando más profundidad en la tierra, y dice que ahora ya una tormenta no lo va a derribar. Bueno, así son nuestras vidas. A medida que vamos creciendo, a medida que vamos siendo formados por Dios, realmente no cualquier tormenta va a terminar con nuestra vida como creyente, sino que vamos a estar más fortalecidos en el Señor para poder enfrentar esas tormentas que de seguro van a venir. Realmente Jesús prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Nos advirtió que de repente iban a venir tiempos buenos y de repente quizá tengamos que pasar tiempos no tan buenos. Pero lo que sí prometió era que su presencia iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así dice el Nuevo Testamento. Entonces, San Juan capítulo 15 también nos habla de la importancia de la permanencia en el Señor. Dice allí el libro de San Juan, dice: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será dado. Pero es importante que nosotros permanezcamos en el Señor en este tiempo. Uno de los textos que vamos a ver en este día va a ser del Antiguo Testamento. Vamos a recordar un poquitito cómo fue la vida de David y de allí vamos a sacar ciertas enseñanzas para nuestros días. Alguien que vivió hace muchos años, pero sin embargo, el mismo Dios que tuvo David es el mismo Dios que tenemos nosotros. Por eso es que quiero destacar la vida de este rey, que antes de ser rey precisamente fue tratado por el Señor. Entonces, antes de ser rey, como te decía, había sido un pastor de ovejas, había sido llevado al campo, allí tenía a su cuidado unas cuantas ovejas, allí se tenía que enfrentar con ciertas situaciones, que dice que todo esto lo que le sirvió fue como para que después, como cuando fue llamado rey por el Señor, realmente estuviera capacitado para enfrentarse con dicha situación.
Dice 1 Samuel en el capítulo 17 que David tuvo que luchar con osos, tuvo que luchar con leones para salvar a sus ovejas. Realmente las tenía a su cuidado y estos animales depredadores venían precisamente a atacar a las ovejas. Y obvio que él no las iba a dejar a que mataran a sus ovejitas, sino que él mismo se enfrentaba. Quizá para nosotros que vivimos en una ciudad debe ser bastante difícil de comprender, pero él se enfrentó, Dios le dio esa habilidad de poder enfrentarse a los leones, a los osos, y mirá lo que sucedió años después. Dice que de repente había en 1 Samuel 17, dice que había un famoso guerrero oriundo de Gat que salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Un terrible guerrero tenían allí los filisteos. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos. Así que no me quiero imaginar lo que pesaba este guerrero de 3 metros de altura si solamente la coraza tenía 55 kilos. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. Su asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Delante de una persona vestida de esta forma se tuvo que enfrentar David. Y no voy a leerlo, pero lo voy a relatar así sintéticamente. Dice que a él también el ejército de Saúl le brinda toda una armadura como para que se pudiera enfrentar a este filisteo que venía vestida de esta forma. Y bueno, precisamente David no estaba precisamente acostumbrado a llevar ese tipo de ropa. Así que la respuesta de él fue, no, yo esto no me lo voy a poner, yo voy a ir vestido así como voy siempre, con mi ropa de todos los días, con mi ropa de pastor. Y dice que se fue al río y se buscó 5 piedras lisitas. Volvió y se enfrentó. Cuando lo vio el guerrero, dice que tuvo un desprecio terrible sobre él, porque no se pudo imaginar que se quisiera presentar delante de él alguien vestido nada más que de una forma de un pastor. Pero realmente David dice que tomó su honda y le clavó en la cabeza la piedra, y este guerrero con toda esa armadura realmente cayó en un instante al suelo y fue completamente derribado. ¿Pero por qué? Porque David, hermanos, ya había sido ungido de parte de Dios. Y realmente no fue solo, sino que dice que fue con el Espíritu del Señor. Y fue el Espíritu del Señor el que realmente derribó a ese gigante que estaba atormentando hacía años al pueblo de Israel. Así que tengamos confianza, porque nosotros también tenemos ese mismo Dios. Ese mismo Dios que derriba gigantes, ese mismo Dios que va a derribar, quizá no gigantes, pero va a derribar problemas que se nos presenten a diario. Ese es el Dios de poder que tenemos. El mismo Dios que vio David es el mismo Dios que tenemos en nuestros días. El punto 2 dice que Jesús nos enseña que debemos honrar a nuestras familias. Realmente esta familia que Dios nos ha dado, demos gracias a Dios por ella. Uno de los 10 mandamientos, el tercero, dice así, honra a tu padre y a tu madre, para que tengas largos días sobre la tierra. O sea que es uno de los mandamientos que tiene una promesa bien escrita. Queremos tener largos días sobre la tierra, honremos a nuestros papás y a nuestras mamás. David precisamente, que es realmente el personaje que estamos hablando en la tarde de hoy, no había sido honrado por su papá. Dice que cuando llega Samuel a ungirlo a esa casa, porque Dios le dice, andate a tal lugar porque allí voy a ungir el próximo rey, el padre, que es Isaí, dice que
le empezó a llevar uno por uno sus hijos. Y Samuel lo miraba y Dios le decía, no, este no es. Entonces Isaí dice que le dijo, ¿será este mi otro hijo el que va a ser rey? Y Dios le dijo, no, a este tampoco yo elegí por rey. Pero cuando ya terminaron todos los que estaban en la casa, le dijo, me queda uno solo y está en el campo. Bueno, hacelo venir. Así que esperaron a que David regresara de su trabajo y cuando llega, realmente Dios le dice a Samuel, es este y úngelo por rey de Israel. ¿Qué queremos destacar? Es que muchas veces, como está escrito precisamente en el versículo, dice, nosotros somos como en este caso, que vemos las apariencias de una persona. Entonces Dios dice, yo no miro las apariencias, yo no miro lo que miran ustedes, yo miro el corazón. Y Dios miraba el corazón de David, Dios sabía lo que había dentro de ese corazón y por eso es que Dios lo unge. Porque Dios no se guía de las apariencias como nos guiamos nosotros los seres humanos, que nos guiamos por las apariencias. Como te decía, en este punto de que debemos honrar a nuestras familias, quise tomar ejemplos precisamente de Jesús. En los días que estuvo en la tierra, dice que a los 12 años de edad se quedó ya en el templo a conversar de la Escritura. Empezó ya con tan solo 12 años a hablar a los que se le acercaban de la palabra. Y de repente sus padres no lo encontraron y lo fueron a buscar. Y Jesús fue obediente. Jesús fue obediente, regresó a su casa con sus papás, ¿no es cierto? Y dice ahí el libro de Lucas en el capítulo 2, dice que Jesús estuvo sujeto a sus padres, o sea, que obedecía a María y a José. En sus tiempos de niñez fue obediente a María y a José, aun cuando él era Dios mismo, fue obediente a sus papás. Y Efesios capítulo 5 es un versículo, un pasaje precisamente, todo un capítulo, el 5 y el 6, que nos está hablando a nosotros, a las familias en este tiempo. Dice, a las familias cristianas, dice, las casadas precisamente tienen que estar sujetas a sus maridos. Y este es un versículo aún para ahora, que están cambiando un poquitito las modas, las costumbres, donde hay libertad a la mujer, realmente se le ha dado mucha libertad, pero aunque las costumbres vayan cambiando, nosotros vamos a seguir creyendo lo que dice la palabra y obedeciendo lo que dice la palabra. Acá Efesios 5 dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios, y empieza por las esposas. Las casadas estén sujetas a vuestros maridos. Y después les sigue hablando, no solamente a las casadas, sino que les habla a los hijos. Los hijos obedezcan a vuestros padres. Los esposos amen a sus esposas. Y aún les indica el Señor a disciplinar a sus hijos en amor del Señor. Si bien los tienen que disciplinar, si bien les tienen que enseñar, dice el Señor, háganlo con amor y con sabiduría y con respeto los unos a los otros. Un punto más es el 3, vamos avanzando, ya queda poquito. Jesús nos enseña que pasaremos por desiertos. ¿Qué son los desiertos? Bueno, la Biblia, en el libro de Éxodo, vemos allí precisamente a Moisés, que estuvo en el desierto. Moisés que tuvo tantos años viviendo en un palacio, tuvo el privilegio de ser adoptado por la hija del faraón y dejó las riquezas para ir precisamente a vivir al desierto. Dios lo llevó y él en obediencia estuvo allí precisamente con Dios en el desierto. Y ahí tuvo un trato especial de parte de Dios. Allí realmente Dios lo formó para que después fuera ese libertador que él necesitaba para rescatar de la esclavitud a todo el pueblo de Israel. Pero como te decía, ¿dónde lo formó a Moisés? En el desierto. Y nosotros vivimos quizá en una ciudad, quizá este video no sea el alcance que tiene, pero este video está siendo grabado precisamente en una ciudad y no conocemos lo que es un desierto. Pero como personas muchas veces vivimos lo que la palabra de Dios nos dice que son como desiertos. Desiertos en el sentido de que muchas veces sentimos soledad,
de que sentimos cansancio. Muchas veces tengamos que pasar por enfermedades distintas porque nuestros cuerpos se enferman, como todo cuerpo de un ser humano. Y entonces la palabra nos habla de estos como desiertos que pasamos los creyentes. Entonces, los desiertos hacen que nosotros seamos formados también por el Señor. Dice el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré. Aunque estemos en enfermedad, aunque estemos en tiempos de soledad, aunque nuestros amigos nos hayan dejado, de repente hoy tenemos ciertos amigos, dentro de un tiempo ya no los tenemos, o porque se hayan mudado a la ciudad, o porque los tuvimos en cierto trabajo. Las situaciones cambian y ya no tenemos ciertos amigos, y hay unos que extrañan, otros que no extrañan, pero Dios prometió no estar con nosotros. Y en medio de ese tiempo Dios te va a ir formando, porque realmente vamos a recordar en los años venideros cómo hemos pasado esos tiempos en los cuales Dios se manifestó a nosotros de una manera especial. Porque cuando nosotros tenemos ciertas ausencias en nuestro corazón, el que tenemos que permitir que se manifieste es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿quién nos va a llenar? Nada nos puede llenar. Tristemente, algunas personas buscan refugio en alcohol, en ciertas cosas que les hacen olvidar las situaciones. Pero esto, cuando pasa el efecto, creo que la situación se vuelve peor. Así que el consejo es, refugiate en el Señor. Si sentís soledad, si sentís tristeza, si realmente sentís que hay un vacío en tu interior, es porque realmente tiene que ser llenado con el Espíritu Santo de Dios. Clamá al Espíritu Santo que te llene y Él va a llenar todo vacío que haya en tu ser. ¿Qué más podemos decir? Que Jesús también nos enseña a esperar los tiempos de Dios, ¿no? Entonces tomábamos de nuevo precisamente este pasaje de la vida de David, y dice que en cierta oportunidad, luego de ser ungido precisamente para ser rey, Saúl se entera de que había el Señor ungido precisamente a David y siente celos. Y fue tan desmedido en sus celos que dice allí la palabra que descendió con 3.000 hombres al desierto para encontrarlo. David había tenido que huir porque, como toda persona que es amenazada de muerte, no se va a quedar esperando a que lo vengan a matar. Entonces eso es algo normal que Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano. No queremos que nadie nos mate, no queremos que nos ataque la muerte. Por eso es que cuando estamos enfermos vamos a tomar una medicación, ¿no es cierto? Cuando hoy sabemos que alguien tiene una enfermedad que nos puede contagiar, y es normal que digamos, nos ponemos ahora el tapaboca, decimos no queremos ser contagiados porque lo que tiene esa persona es un virus mortal. Nos acercamos si sabemos que es algo que realmente no es contagioso. Pero si es algo que podemos llegar a ser contagiados, es normal, porque Dios puso en nosotros que nos cuidemos de estas cosas que pueden llegar a ser mortales. Así que David había huido realmente a un lugar donde no podía ser encontrado por Saúl, pero Saúl con sus hombres precisamente lo encuentran. Y la situación vemos acá que se da vuelta, porque de repente Saúl es entregado en las manos de David. Y sin embargo, David, que sabía que tenía que esperar el tiempo de Dios, no mató, porque dijo: yo no voy a matar al ungido del Señor, y lo dejó ir. ¿Por qué? Porque supo esperar los tiempos de Dios. Lamentaciones, que es un libro cortito, pero yo te animo a que lo leas, porque aunque es un poquitito fuerte, es necesario que nosotros lo leamos. En el capítulo 3 dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es el Señor al alma que le busca. Así que esperemos en silencio esa salvación, esperemos, porque Dios viene por nosotros. No solamente va a venir, creemos que va a venir un día a buscar a su iglesia, sino que también viene a diario a salvarnos. Así que esperémosle, quedémonos quietos en oración, quedemos quietos, ¿no?, esperando que Él venga realmente a salvarnos y a darnos esa promesa
que nos dio hace tiempo. Y el último puntito, entonces, dice que Jesús nos enseña a adorar. Qué cosa tan preciosa. Preciosa porque en estos días como nunca, gracias a Internet, contamos con cuántas alabanzas. Cada cual tiene su gusto. Algunos les gusta escuchar alabanzas en otros idiomas, ¿no es cierto? Algunos que aprendemos apenas el inglés nos gusta escuchar en inglés. Otros inmigrantes quizá puedan escuchar a través de Internet precisamente alabanzas en su propio idioma que aquí hoy mismo no pueden escuchar. Pero alabamos al Señor. Creo que todo creyente se alegra cuando puede alabar a Dios o cuando escucha que otros le alaban. Nuestra alma se alimenta por medio de las alabanzas. Dios ha levantado en estos días salmistas en muchos lugares del mundo y nosotros podemos realmente escucharlos, repetir esas mismas canciones. Dios nos ha dado también el libro de los Salmos y aunque no sea con música, solamente al recitarlo, estamos alabando en muchas circunstancias al Señor. Así que te animo a que uses de este recurso, porque a través de este recurso de la oración, acompañado precisamente, como te decía, de la alabanza, realmente podés hacer guerra espiritual. Vienen los problemas y a veces te hacen como tambalear, pero sin embargo podemos alabar a Dios en todo tiempo. Nosotros alabamos y el Señor desciende. Eso es lo que está escrito. Realmente es la alabanza la que va a provocar la presencia de Dios. David, ¿qué hacía? No solamente cuidaba las ovejas, sino que tenía allí una flauta y en medio de la noche, en el desierto, dice que alababa y adoraba al Señor. Allí tuvo sus encuentros precisamente con Dios, en los tiempos de alabanza, en los tiempos de adoración, porque como te decía, Dios desciende. Nosotros invocamos y Dios desciende. Por eso la importancia de invocar precisamente al Señor todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida invoquemos a este Dios todopoderoso, porque Él quiere manifestarse, Él quiere formarnos, Él quiere renovarnos. Realmente entendemos como hijos que realmente tenemos que ser renovados. ¿Y cómo lo hará? Si no le adoramos, si no le alabamos, si no le buscamos de todo corazón. Así que te animo a que sigas en la senda, esta senda que has escogido hace un tiempo, esta senda que Dios te está marcando a diario por medio de las palabras. Sigue leyendo, sigue buscando del Señor, porque esas promesas que Dios te ha hablado un día van a llegar. Espera y seguite entregando de todo corazón, porque Dios te va a seguir formando todos los días de tu vida. El Señor te bendiga. Hasta pronto, querido amigo.